En un instante, el ensordecedor galope de los caballos y el grito ahogado de Alana se desvanecieron en un segundo plano. Los ojos de Elías no pudieron apartarse de las marcas en la piel de las mujeres, rastros de cuerdas alrededor de sus delicadas muñecas, moretones con la forma de dedos marcando sus gargantas. No eran simples viajeras, ni siquiera simples fugitivas. Eran víctimas. El nudo en la garganta de Elías se apretó, una punzada fría que lo arrastró de regreso a un pasado que había intentado enterrar bajo el peso de 3 años de silencio. Una parte de él gritaba, «Corre, Elías, corre». Pero la imagen de Sara, su esposa, asaltaba su mente con una intensidad brutal, recordándole el costo de la cobardía. La voz quebrada de Alana, apenas un susurro, se clavó en su corazón. «Nos están cazando, señor. Somos esclavas por contrato, aunque nunca firmamos nada. Nos robaron de una reunión de la iglesia en Kansas. Nos prometieron ser maestras, costureras, y mire lo que nos han hecho». La sangre manchaba el costado de Alana, y el vestido de la mujer más joven, apenas una niña, estaba desgarrado, revelando la crueldad que habían sufrido. «El hombre que nos vendió a los esclavistas», continuó Alana, su voz ahogada por el dolor, «es un alguacil federal. Su nombre es Wade Garrett». Ese nombre heló la sangre de Elías hasta la médula. Wade Garrett. El mismo hombre que había arrebatado a su esposa, Sara, la misma noche que la vida de Elías se desmoronó. Los recuerdos, dolorosos y vívidos, lo asaltaron. El terror en los ojos de Sara, sus súplicas silenciosas, su propia impotencia paralizante. Durante 3 años, Elías se había consumido por la culpa, creyendo las mentiras de Garrett, que Sara había muerto gritando su nombre, reprochándole su cobardía. Se había exiliado en esta soledad, construyendo un muro invisible alrededor de su rancho, un santuario forzado contra el mundo y sus propias fallas. Podía haber una burla más cruel del destino, pero ahora, allí estaban, 6 almas rotas y perseguidas, un espejo doloroso de su propio pasado. Elías sintió la urgencia de su instinto más básico, huir, refugiarse en su aislamiento. Su mente racional le gritaba que la ayuda solo traía más dolor, que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Que el lugar más seguro era solo, siempre solo. Pero ¿cómo podía ignorar el terror y la desesperación en los ojos de Alana? Vio a Sara en ella, la misma valentía desesperada, la misma vulnerabilidad brutal. Y supo, con una certeza inquebrantable, que no podía, no debía, repetir el mismo error. «Entrad», rugió Elías, su voz áspera por el desuso, pero llena de una nueva determinación. Las palabras le resultaron extrañas en la lengua, como si se hubieran oxidado por la falta de uso, pero no había vacilación en su tono. «Rápido. No hay tiempo». Las mujeres, aturdidas por la sed y el miedo, se tambalearon hacia la cabaña, apoyándose unas en otras. Elías no esperó. Tomó a la joven febril en sus brazos, una rubia apenas salida de la niñez. Su ligereza lo sorprendió, no era más que piel y huesos. El tacto de otro ser humano, después de tanto tiempo, fue como una descarga eléctrica, una chispa que encendió algo en su interior que creyó muerto. Dentro de la pequeña cabaña de una sola habitación, que había sido su mundo solitario, las mujeres se desplomaron sobre cualquier superficie que pudieron encontrar. El contraste era desgarrador, su refugio, antes adecuado para un hombre que no quería nada del mundo, ahora parecía dolorosamente pequeño e inadecuado para 6 almas desesperadas. Mientras Elías se movía con una rapidez sorprendente, bloqueando las ventanas con gruesas contraventanas de madera y asegurando la puerta, sus ojos se posaron en su fiel rifle colgado en la pared. Lo tomó, sintiendo el peso familiar en sus manos. El metal frío, la culata de madera pulida, cada movimiento era mecánico, un eco de una vida pasada que creyó haber abandonado para siempre. Revisó el cargador, el clic seco de los cartuchos llenando el silencio tenso. La memoria muscular estaba regresando, lenta pero segura. Fuera, el sonido de los cascos era inconfundible, una sinfonía de muerte acercándose rápidamente. Podía distinguir cada caballo individualmente ahora. Al menos 6 jinetes, quizá más. Hombres profesionales que no se dejarían intimidar por el desafío de un solo ranchero. Alana, apoyada contra la pared, presionaba su mano contra su costado herido, la sangre fresca se filtraba entre sus dedos. «Estás solo», dijo, no como una pregunta, sino como una amarga constatación. «¿Qué vas a hacer?». Elías la miró, la furia y la determinación grabadas en sus facciones curtidas. Por elección,
respondió, refiriéndose a su soledad. Y estás a punto de descubrir por qué. A través de las rendijas de las contraventanas, la nube de polvo en el horizonte crecía, engullendo el sol poniente. Los jinetes estaban presionando mucho, lo que significaba que estaban desesperados por alcanzar a su presa, o confiaban en que estaban cerca. Ninguna de las dos posibilidades le gustaba. Su rancho, su fortaleza de silencio, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Pero esta vez, no huiría. Elías se alzó, el rifle en sus manos, mientras las siluetas oscuras de los jinetes se volvían más nítidas, casi grotescas contra el cielo anaranjado. Estaban aquí. Y Elías Bell, el ermitaño de Willow Creek, estaba a punto de demostrar que, a veces, la decisión más peligrosa es la única que importa, la única que puede redimir un pasado marcado por la cobardía. La pregunta que ahora flotaba en el aire, más densa que el polvo del desierto, era simple. ¿Sería suficiente? La hora de la verdad ha llegado. Elías ha tomado una decisión que cambiará su vida para siempre. Pero, ¿qué tan preparados están él y las mujeres para el inminente enfrentamiento? ¿Qué sacrificios deberán hacer para sobrevivir a la noche? Descubre los detalles del sangriento encuentro en la próxima sección. La verdad revelada. Stone y el fantasma del pasado. El polvo se arremolinaba con la llegada de los jinetes, una nube ominosa que envolvía la silueta imponente de Marshall Stone y sus hombres. Habían detenido sus caballos justo fuera del alcance efectivo del rifle de Elías, una distancia que denotaba tanto precaución como una arrogante confianza. Stone, el hombre que una vez fue conocido como Wade Garrett, desmontó con una gracia fluida, su placa federal brillando con un reflejo cruel bajo el sol moribundo. Se acercó al porche, sus botas crujiendo sobre la madera desgastada, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, amigo», dijo Stone, su voz resonando en el aire del desierto, cargada con una autoridad impuesta. «Buscamos una propiedad fugitiva. 6 mujeres que se robaron a sus legítimos dueños. ¿Ha visto a alguien así por aquí?» Su mirada recorrió el rancho de Elías con una familiaridad inquietante, como si ya supiera lo que encontraría. Elías apretó el rifle, su cañón apuntando discretamente. «¿Propiedad fugitiva?» «No he visto a nadie», respondió Elías, su voz monótona, casi sin emoción, el tono de un hombre acostumbrado al silencio. «No recibimos muchas visitas por aquí». La sonrisa de Stone se extendió, fina como una cicatriz. «Ya veo. ¿Le importa si echamos un vistazo?» A veces la gente se esconde en lugares donde cree que nadie los encontrará. Dentro de la cabaña, un débil gemido de dolor de una de las mujeres perforó el tenso silencio. Apenas audible, pero para los oídos entrenados de Stone, fue como un grito en la noche. Los ojos del alguacil se fijaron en la cabaña, una chispa de triunfo bailando en ellos. Se acercó un paso más, la mano apoyada casualmente en la empuñadura de su pistola. Los ermitaños son curiosos, ¿no cree? Suelen elegir el aislamiento porque tienen secretos. Su voz bajó, un susurro venenoso. ¿Cuál es el suyo, amigo? Hemos rastreado a esas mujeres durante días. Perdieron su rastro a 1,5 kilómetros de aquí, justo donde empieza el terreno duro. Ahora, creo que un hombre inteligente podría haberlas ayudado a cubrir sus huellas. La pregunta es, ¿por qué haría eso? El sudor frío empapaba la frente de Elías. Sabía que Stone intentaba manipularlo, desestabilizarlo. Los recuerdos de Sara se agolparon, un torbellino de culpa y rabia. «Esta es propiedad privada», respondió Elías, su voz ahora un murmullo mortalmente tranquilo. «Y no recuerdo haberlo invitado a registrarla». La tensión era palpable, un alambre a punto de romperse. Stone se rió, una carcajada hueca. «Parece que tiene algo robado, ¿no? Propiedad que lo está llevando a tomar malas decisiones». Su mirada perforó a Elías. «¿Sabe? Creo que usted ya tiene experiencia en situaciones como esta. Quizás no ayudó a alguien una vez y ahora intenta compensarlo». Las palabras de Stone fueron golpes físicos, aterrizando justo en la herida abierta en el alma de Elías. Su corazón latió con furia contenida. ¿Cómo se llamaba? ¿Esposa, hermana, hija? ¿Alguien a quien decepcionó cuando importaba? Elías apretó el rifle, el cañón seguía inmóvil, apuntando al pecho de Stone. «Se llamaba Sara», espetó Elías, su voz ronca por la emoción. «Era mi esposa. Y no cometeré el mismo error 2 veces». Una sonrisa depredadora se dibujó en los labios de Stone. «Sara, qué bonito nombre.
Apuesto a que murió gritando su nombre, sabiendo que usted era demasiado cobarde para salvarla. ¿No es así, cobarde de Willow Creek? La rabia explosiva casi le hizo apretar el gatillo. Pero en ese instante de furia cegadora, una voz, débil pero feroz, cortó el aire desde el interior de la cabaña. Era Alanna. Mentira. No la mataste. La mató él. La voz de Alanna, aunque apenas un susurro, se alzó con una fuerza inesperada, cargada de una indignación cruda. Yo estuve allí. La vi. Ella no era una cobarde. Ella luchó. Luchó hasta el último aliento. Tenía el pelo rubio y los ojos azules, y una cicatriz vieja en la mano izquierda por una caída de un caballo. Alanna siguió, su voz se quebró por el dolor, pero sus palabras eran inquebrantables. Te maldijo, Garrett. Te maldijo con cada aliento que le quedaba, mientras te reías. Dijo que pagarías por lo que hiciste. Las palabras de Alanna cayeron sobre Elías como un rayo. Sarah, ¿había luchado? ¿Y Garrett, este hombre, este Marshall Stone, había sido el responsable? La imagen de Sarah, la cicatriz en su mano que él mismo había vendado años atrás, se materializó vívidamente. La culpa que lo había carcomido durante 3 años, la mentira que había creído, se desmoronaba en un instante. Había sido engañado. Absolutamente, cruelmente, irremediablemente engañado. El peso de la verdad era aplastante, más pesado que el rifle en sus manos. Alanna continuó, su voz cobrando fuerza a pesar de su debilidad, él se reía. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Cómo pudo usted creer semejante crueldad? Sarah se fue de este mundo con la cabeza alta, no de rodillas implorando por su vida. Ella te desafió, Garrett, hasta el final. La revelación de Alanna fue un puñetazo directo al estómago de Elías, que apenas podía respirar. Cada palabra era un martillazo que demolía la prisión de mentiras en la que había vivido. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había sido tan ciego, tan crédulo? El silencio se cernió sobre ellos, un silencio ensordecedor, roto solo por el viento del desierto y el lejano relincho de un caballo. Elías sintió que la sangre le ardía en las venas. La traición, la manipulación, el dolor de la pérdida, todo se amplificó 100 veces. Este no era solo un enfrentamiento por unas mujeres, era una batalla por la memoria de Sarah, por su propio honor. ¿Cómo iba a confrontar Elías esta nueva y devastadora verdad mientras el peligro acechaba a sus puertas? El enfrentamiento apenas había comenzado, y lo que se revelaría a continuación pondría a prueba no solo su fuerza, sino también el corazón de un hombre roto. Ngoài ra, có một vài tiện ích cần phải bật chế độ hoạt động trên ứng dụng Gemini thì mới chạy được. Bạn có thể bật chế độ này tại hoạt động trên ứng dụng Gemini. El duelo final y la redención de Elías. La rabia le quemaba las venas a Elías. Las palabras de Alanna, crudas y llenas de verdad, habían desatado una furia que creyó enterrada para siempre. Ese hombre, Marshall Stone, ese Garrett. Él era el responsable. Sin un segundo de vacilación, sin más pensamiento sobre la estrategia, el rifle de Elías rugió con una ferocidad que solo el dolor más profundo puede engendrar. El estampido seco rompió el tenso silencio del atardecer, un silencio que había reinado en este valle por años, cargado ahora con el peso de la decisión de Elías. La bala encontró su marca con una precisión mortal, hundiéndose en el pecho de Stone justo cuando su mano intentaba desesperadamente alcanzar su arma. El alguacil se desplomó, una expresión de sorpresa y dolor helada en su rostro antes de que sus ojos se volvieran vidriosos, un charco oscuro extendiéndose bajo él. La caída de Stone fue el pistoletazo de salida, el detonante de una explosión contenida. El caos estalló. Los hombres de Stone, hasta hace un segundo confiados y arrogantes, gritaron, maldijeron y desenfundaron sus armas con una prisa desesperada. Las balas comenzaron a silbar alrededor de Elías, astillando la madera del porche con fuerza, levantando nubes de polvo del suelo seco que se mezclaban con el olor a pólvora. Se lanzó a cubierto detrás de un pilar de madera, su rifle respondiendo con disparos metódicos, uno a uno, buscando blancos en la penumbra creciente. El humo de la pólvora llenó el aire, denso y acre, creando una cortina fantasmal. El solo contra 6. Las probabilidades eran abrumadoras. Cada disparo le recordaba la impotencia de antaño, la cobardía que le había carcomido el alma. Una bala rozó su mejilla, dejándole un rastro de sangre caliente. Esto era todo. ¿Sería este su fin, ahogado en su propia sangre, como Sarah? La desesperación se cernía, pesada. Sentía el corazón latiéndole como un tambor enloquecido,
los músculos tensos hasta el límite. Un aliento. ¿Sería el último? Pero entonces, un nuevo sonido cortó el estruendo de los disparos, un quiebre en la sinfonía de la muerte. Un disparo de escopeta, atronador, que hizo volar el sombrero de uno de los jinetes con una fuerza impactante, derribándolo de su caballo como un muñeco de trapo. Elías giró la cabeza, la sorpresa mezclada con una pizca de esperanza. Allí, en la puerta de la cabaña, estaba Alana, con el rostro pálido y la escopeta humeante en sus manos temblorosas, su figura frágil pero erguida. A su lado, las otras mujeres. Clara, con un revólver que Elías juraría que era de su padre, su expresión severa y decidida. Otra, la más joven, sostenía un cuchillo de caza, sus ojos azules brillando con una determinación salvaje, una chispa de fuego en medio de su inocencia. Habían encontrado el alijo secreto de armas de Elías. Ese arsenal oculto para un día que esperaba que nunca llegara. A pesar de sus heridas, de la fiebre que consumía a algunas, de los moretones y el cansancio, estaban allí, hombro con hombro, cada una con un trozo de hierro, listas para luchar. Sus rostros estaban marcados por el sufrimiento y el polvo, pero sus ojos ardían con una furia implacable, una sed de justicia que eclipsaba el miedo. No era solo la vida de Elías lo que defendían. Era su propia libertad, su derecho a existir fuera de las garras de hombres como Stone, su dignidad robada. ¿Lo entiendes? Esto era más que una pelea, era una declaración. La refriega fue breve, brutal, pero intensa. Las mujeres, con una fuerza insospechada nacida de la desesperación, se movían con una agilidad sorprendente, esquivando balas, cada una un reflejo de valentía. La escopeta de Alana volvió a rugir, derribando a otro hombre que intentaba flanquear a Elías. El revólver de Clara escupió fuego con una precisión que nadie hubiera esperado de una mujer. Los secuaces de Stone, tomados por sorpresa por la resistencia feroz de estas víctimas, se vieron desbordados, su arrogancia inicial convertida en pánico. Dos cayeron muertos en el polvo, los restantes, llenos de terror, viraron sus caballos y huyeron, desapareciendo en la distancia, dejando atrás la promesa de venganza que ahora sonaba hueca y sin fuerza. La victoria fue suya. Una victoria impensable hacía solo unos minutos. Elías se levantó, el rifle aún caliente en sus manos, el olor a pólvora quemada impregnando el aire. Caminó lentamente hacia el cuerpo inerte de Stone. Lo miró fijamente, el rostro del alguacil deformado en una mueca de sorpresa final. No había triunfo, no había alegría. Solo un vacío desolador, un eco de la pérdida. El hombre que había destrozado su vida yacía muerto, y aún así, Sara seguía perdida para siempre. Su venganza se sentía tan hueca. ¿Esto era todo? La ausencia de Sara seguía siendo un abismo, no podía llenarlo ni la muerte de su verdugo. ¿Es así como se siente la verdadera redención? Alana se acercó, cojeando visiblemente, la escopeta arrastrándose a su lado, un testimonio de la batalla librada. Se arrodilló junto a él, su mano herida tocando suavemente su brazo. Ella estaría orgullosa de ti, Elías, susurró, su voz cargada de una extraña sabiduría que solo el sufrimiento puede otorgar. Porque hoy, por fin, luchaste. Por ellas. Y por ella. Sus palabras fueron un bálsamo, un recordatorio de que la lucha no había sido en vano, que el honor podía ser recuperado. Elías levantó la vista hacia las mujeres. Estaban heridas, exhaustas, pero vivas, libres. Vio en sus ojos no solo gratitud, sino algo más profundo, una chispa de esperanza, una luz en la oscuridad del desierto. La soledad que lo había consumido durante 3 años comenzó a desvanecerse, como la niebla al sol. Se dio cuenta de que la redención no era solo matar a un fantasma del pasado, sino reconstruir algo nuevo, algo que valía la pena. Lo que había sido un ranchero solitario, un hombre roto, ahora era el protector de 6 almas. Y un nuevo capítulo, incierto pero lleno de propósito, estaba a punto de comenzar. Y aquí está el verdadero cambio. Él ya no huiría. Nunca más. Este es el tipo de transformación que todos buscamos, ¿verdad? Ese momento en que las heridas del pasado se convierten en el motor de un futuro distinto. ¿Te has sentido alguna vez en una encrucijada similar, donde la decisión de luchar, no solo por ti, sino por otros, lo cambia todo? Cuéntame en los comentarios. Porque lo que Elías decidiera a continuación determinaría no solo su destino, sino el de estas mujeres, abriendo un camino hacia algo completamente nuevo. Capítulo nuevo. Renacer en New Haven.
Con la pólvora aún flotando en el aire y la quietud inquietante que sigue a la tormenta, Alana se acercó a Elías, sus pasos arrastrándose un poco por el cansancio. Lo miró a los ojos, esos ojos que habían visto tanto dolor y, ahora, un atisbo de algo nuevo. ¿Y ahora qué, Elías? ¿Qué sigue para ti? Preguntó, su voz suave pero firme, como el murmullo de un arroyo después de una fuerte lluvia. Una pregunta que lo decía todo, ¿verdad? Elías miró alrededor del rancho. Su fortaleza, su santuario personal durante 3 largos años de autoexilio, ahora se sentía extrañamente vacío. Se había aislado aquí, convencido de que la soledad era su única seguridad, su única paz. Pero después de ver a esas mujeres, a Alana y las demás, luchando con una valentía que lo avergonzaba y lo inspiraba a partes iguales, se dio cuenta. Este lugar no era un santuario, era una prisión. Una prisión que él mismo había construido, con muros de culpa y remordimiento. Y no volvería a encerrarse. Ni loco. Era hora de romper esas cadenas invisibles. No me quedaré aquí, respondió Elías, su voz un poco ronca, pero con una determinación renovada que sorprendió incluso a sí mismo. No más, esta vida, ya no es para mí. No puedo seguir huyendo de lo que soy y de lo que puedo hacer. Las mujeres lo observaron, expectantes. Alana sonrió apenas, una pequeña curvatura en sus labios que significaba un mundo. Nosotras pensábamos ir a New Haven, dijo, el nombre sonando a promesa en el aire, a futuro. Es un pueblo en crecimiento, necesitan maestras. Gente dispuesta a trabajar y a construir. Y no hacen demasiadas preguntas sobre el pasado. Es un lugar para empezar de nuevo, para todos nosotros. Los ojos de Elías se encontraron con los de cada una de ellas, el miedo aún presente en sus rostros, pero también esa chispa de esperanza que las había impulsado a luchar, a no rendirse. Su decisión fue rápida, sin pensarlo 2 veces, como si una pieza perdida finalmente encajara en su alma. Voy con ustedes, afirmó. Así de simple. Así de definitivo. ¿Hay algo más poderoso que una decisión tomada con el corazón? Los 6 meses siguientes pasaron volando, llenos de un trabajo arduo pero increíblemente gratificante en New Haven. Elías, el ranchero que se había autoimpuesto el aislamiento, se transformó en constructor. Con sus propias manos, con la ayuda de algunos vecinos curiosos y amables, gente que no juzgaba, solo ayudaba, erigió una escuela de una sola habitación. ¿Un rancho? No, esto era un aula. Cada tablón clavado, cada clavo martillado, era un paso más hacia su renacimiento, una negación de la vida vacía que había dejado atrás. Era una forma de redención silenciosa. Las mujeres, especialmente Clara, que se recuperaba lentamente de sus heridas, lo ayudaron en todo lo que pudieron, lijando madera, pintando paredes. Era increíble ver cómo la comunidad las aceptaba, no como refugiadas, sino como el futuro, una parte vital del nuevo tejido del pueblo. La escuela, con sus grandes ventanas que dejaban entrar el sol, se convirtió en un símbolo, y en una mañana de primavera, con el aire fresco y el canto alegre de los pájaros como testigo, Elías y Alana se casaron bajo un cielo azul inmenso. Fue una ceremonia sencilla, sin lujos, pero profundamente sincera, llena de una paz y una promesa que Elías nunca creyó posible volver a sentir. Alana, con su valentía tranquila y su mirada profunda, deslizó en su dedo un anillo sencillo, el de Sara. El gesto era un puente entre el pasado y el futuro, un reconocimiento de que Sara siempre sería parte de ellos, un faro en la oscuridad que había guiado a Elías hasta este nuevo amanecer. El amor, a veces, encuentra su camino de las formas más inesperadas, ¿no crees? Grace, la más joven de las mujeres, la que había llegado al rancho con una fiebre casi mortal, floreció de una manera asombrosa en New Haven. Su inocencia había sido brutalmente rota, sí, pero su espíritu, su curiosidad insaciable, no. Con el tiempo, y bajo la tutela de las otras mujeres, se convirtió en la mejor maestra que el pueblo había visto en décadas. Sus ojos azules, que antes reflejaban el terror de lo vivido, ahora brillaban con la luz del conocimiento, la empatía y la compasión. Los niños la adoraban, su risa llenaba el aula, una melodía dulce que eclipsaba por completo los fantasmas del pasado. Se lo merecía. Absolutamente. A veces, cuando el viento susurraba a través de los campos de New Haven, Elías juraba escuchar la voz de Sara. No era un lamento triste, ni un reproche, sino un murmullo de orgullo que lo envolvía. Estoy orgullosa de ti,
Elías, parecía decir el viento, susurrando entre los árboles. Orgullosa del hombre en el que te has convertido. Orgullosa de que hayas encontrado tu propósito, tu lugar en este mundo, más allá del miedo. Y él, que había vivido tanto tiempo en la oscuridad, finalmente sintió la luz del sol en su rostro, no solo por el calor físico, sino por la esperanza de un nuevo día, un capítulo donde el pasado ya no era una cadena, sino un cimiento sólido para el futuro. ¡Qué giro tan increíble de los acontecimientos! El camino hacia la verdadera paz y el propósito no termina aquí, ¿verdad? Siempre hay más que construir, más que enseñar, más vidas que tocar. Si te sientes atrapado en tu propia prisión de soledad o arrepentimiento, ¿qué pequeña acción podrías tomar hoy mismo para empezar a construir tu propio New Haven? Deja tu comentario abajo y comparte tu historia de renacimiento. Epílogo. El poder de la elección. ¿Recuerdan cómo comenzó la historia? Con Elías, o Thaddeus, como lo conocíamos al principio, ese hombre roto, autoexiliado, aferrándose a una soledad que creía segura. 3 años, en de esconderse del mundo, de su propia culpa, convencido de que la cobardía que lo persiguió era su destino. ¿No es increíble cómo a veces construimos nuestras propias cárceles, pensando que son refugios? Pero la vida, o quizás el destino, tuvo otros planes. Cuando esas 6 mujeres, desesperadas, llenas de miedo y esperanza, se arrodillaron en su rancho, Elías se enfrentó a la verdad. No podía seguir siendo el hombre que falló a Sara. Tenía que elegir. Y vaya elección. Dejó atrás su santuario que era una prisión disfrazada y, al decir voy con ustedes a Alana, ese momento, fue su verdadero renacimiento. Elías, el ermitaño, se transformó en un constructor, no solo de una escuela en New Haven, sino de una nueva vida. ¿Se imaginan la sensación de cada clavo martillado, cada tablón colocado, como un acto de redención? Así es como se siente la libertad. Su viaje nos enseña una verdad poderosa. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Elías se atrevió a enfrentar su pasado, a aceptar su culpa, y solo entonces encontró el camino hacia el perdón, hacia la paz. Casarse con Alana, con el anillo de Sara como símbolo, fue más que una boda, fue una promesa, una conexión entre lo que fue y lo que ahora podía ser. Y ver a Grace, aquella niña frágil, convertirse en una maestra radiante, llena de propósito, eso es la verdadera victoria. Es la prueba de que incluso después de la oscuridad más profunda, puede haber una nueva luz. Y sí, a veces, Elías aún siente la presencia orgullosa de Sara en el viento de New Haven. Es porque ella ve al hombre en que se convirtió. Un hombre que eligió la conexión sobre el aislamiento, el coraje sobre el miedo. Ahora, piensen en sus propias vidas. ¿Qué prisión han construido? ¿Hay alguna elección que postergan por miedo? ¿Recuerdan la pregunta del inicio? Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? La historia de Elías no es solo un relato épico, es un espejo. Es una inspiración para reconocer que nuestras elecciones, por difíciles que sean, tienen el poder de transformar no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. No dejen que el miedo decida por ustedes. Es hora de actuar. Si esta historia te movió, si te hizo pensar, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de valentía y deja un comentario abajo contándonos, ¿cuál es esa elección que necesitas hacer para encontrar tu propio New Haven? Queremos leer tu historia.